Era un magnate solitario, frío y dueño de una fortuna que el mundo envidiaba. Pero su universo se derrumbó cuando, en medio de una carretera olvidada, se topó con una vendedora que lo desarmó por completo. Era la viva imagen de la exesposa que había llorado durante casi una década. Los mismos ojos, la misma sonrisa, la misma profunda ausencia. Y al descubrir su identidad, el imperio que llevaba dentro comenzó a desmoronarse. Porque algunos espectros regresan, no para atormentar, sino para despertar. El sol castigaba sin piedad el asfalto agrietado cuando el auto de lujo de Ricardo Navarro se atascó y se apagó a un costado de una carretera rural, a más de 40 kilómetros de cualquier pueblo reconocido. Era sábado por la mañana y él tenía una videoconferencia programada con ejecutivos de Dubái en menos de 2 horas. Pero allí, en el corazón del campo argentino, su vehículo importado no era más que un inútil montón de metal. Con su saco arrojado en el asiento del copiloto y el celular sin señal, comenzó a caminar hacia un pequeño mercado improvisado, resguardado bajo unos árboles. Fue entonces cuando se detuvo en seco. Detrás de un humilde puesto de frutas, una jovencita, o quizás una mujer en ciernes, organizaba cestas de naranjas con una precisión delicada que parecía fuera de lugar en aquel entorno polvoriento. Pero no fue eso lo que lo paralizó, fue su rostro. Era Clara, o alguien idéntico a ella. Y en ese instante, Ricardo olvidó el auto, la reunión, e incluso su propio nombre. Ricardo Navarro no era un hombre de campo. A sus 46 años, dirigía una de las corporaciones logísticas más grandes de América Latina, con rutas que abarcaban océanos e ingresos multimillonarios. Su vida era un torbellino de reuniones en rascacielos relucientes, noches en hoteles 5 estrellas y cenas con políticos y accionistas. Desde el fallecimiento de Clara, 9 años atrás, se había vuelto aún más inaccesible. Vivía solo en un silencioso penthouse en el distrito más exclusivo de Buenos Aires. Sin hijos, sin visitas, sin vacaciones. Clara había sido su antítesis en todos los sentidos. Profesora de literatura, hablaba de Jorge Luis Borges como quien recita una oración. Defendía las tardes libres de celulares, los paseos sin rumbo, los domingos llenos de empanadas caseras. Ricardo, siempre el pragmático, admiraba su intelecto, pero no supo apreciar el resto. Su matrimonio se fue a pique lentamente, como un barco sin fanfarria, y cuando ella se fue, él asumió que era definitivo. Hasta el día en que recibió la llamada, Clara había fallecido en un accidente de tráfico, regresando de un pueblo que ni siquiera sabía que había visitado. El funeral fue discreto. No hubo carta, ni despedida, solo silencio. Ricardo siguió adelante como mejor sabía, sumergiéndose en el trabajo, los contratos, las ganancias, pero una parte de él nunca sanó del todo. Y ahora, allí estaba ella, o alguien con su mismo rostro, los mismos ojos castaños claros, un tono más suave de lo común, la misma forma de atarse el cabello, la misma costumbre de fruncir el ceño al concentrarse. La niña, detrás del puesto de frutas, parecía tener unos 9, quizás 10 años. Llevaba un vestido floreado y unas sandalias gastadas, sus manos manchadas de tierra y un brillo en los ojos que no se desvanecía. Ricardo no podía apartar la mirada. Sentía el pecho oprimido, las piernas flaquear, la garganta seca. Algo dentro de él gritaba que eso no era una coincidencia. Y fue en ese momento, a la vera de aquella carretera olvidada, con el aroma a naranjas maduras y a polvo en el aire, que todo comenzó a desentrañarse. Durante años, Ricardo había anhelado tener un hijo. Incluso en medio de su implacable rutina, el deseo de una familia era la única vulnerabilidad que admitía. Quizás era la herencia de una infancia fría, criado por tutores y niñeras, sin calidez ni comidas compartidas. Quería construir algo diferente, algo con corazón.
Clara también lo quería, al menos al principio. En los primeros años de su matrimonio hablaban de ello como quien planea un jardín, con cuidado, anticipación y cierta poesía. Pero los meses pasaron, las pruebas llegaron, y los intentos frustrados se acumularon como cartas sin respuesta. Clara comenzó a evitar el tema. Ricardo, en cambio, empezó a tratarlo como un proyecto con fecha límite. Busquemos otro especialista. ¿Estás tomando las hormonas correctamente? Quizás deberíamos intentar un tratamiento más agresivo. Ella guardaba silencio, hasta el día en que lloró en medio de la cocina y dijo: «No soy una máquina de hacer bebés, Ricardo». Él permaneció en silencio, y ese silencio se convirtió en un muro. El amor, que una vez residió en el contacto y las palabras, comenzó a esconderse en los rincones de su hogar. Las cenas perdieron su sabor, las mañanas su conversación. Dormían juntos, pero parecían extraños. Clara pidió espacio, dijo que necesitaba respirar, entender qué quedaba entre ellos. Ricardo, aunque reacio, accedió. Pensó que regresaría. Siempre lo hacía, pero esta vez no. Semanas después, llegaron los papeles del divorcio. Clara no pidió nada, solo libertad. Ricardo firmó, fríamente, clínicamente, como si fuera otro contrato. Pero cuando ella se fue, se llevó algo que él nunca pudo recuperar: la esperanza. 3 meses después, ella estaba muerta. Un camión, un giro equivocado, un destino sin retorno. Él lloró solo, en el baño, en silencio. Nunca se lo contó a nadie, ni a sus hermanos, ni a sus socios. Desde entonces, Ricardo nunca volvió a hablar de hijos, nunca volvió a hablar de Clara, nunca volvió a hablar de amor. Y ahora, una niña con su rostro, una sonrisa que parecía venir de otro tiempo, una presencia que reabría heridas que él había enterrado demasiado profundo. «¿Cómo te llamas?», logró preguntar. Su voz apenas un susurro. «Isadora», respondió ella con una sonrisa. «¿Isadora qué?». «Isadora Jiménez». Su corazón se detuvo. Jiménez, el apellido de soltera de Clara. Ricardo ofreció una leve sonrisa, pero no era una sonrisa, era incredulidad. «¿Y vives por aquí?». «Allá». Señaló una casa sencilla al fondo. «Con mi abuela. Mi mamá murió cuando nací». Y en ese instante todo encajó y colapsó de nuevo. Y él todavía creía que podía arreglarlo todo. Ricardo regresó a su auto, sin saber cómo llegó allí. Sus pasos se sentían automáticos. Sus manos temblaban tanto que apenas pudo abrir la puerta. Se dejó caer en el asiento del conductor, el motor aún sin vida, y miró fijamente el espejo retrovisor, donde la imagen del mercado y la niña se distorsionaba con el calor. Isadora Jiménez. 9 años, los mismos ojos, el mismo semblante, el mismo apellido. Su mente giraba en círculos. Clara había muerto 9 años atrás. 9 años, la edad de la niña. No, no puede ser, pero podía. Y quizás lo era. En el viaje de regreso a la ciudad, después de que su auto milagrosamente volvió a arrancar, Ricardo sintió un dolor en el pecho como no lo había sentido en muchísimo tiempo. En el fondo, él lo sabía. Siempre lo había sabido. Clara había desaparecido durante meses después del divorcio. No respondía llamadas, no contestaba correos. Luego murió, sin volver a hablarle. Él siempre pensó que solo estaba huyendo del dolor, pero quizás ocultaba algo mucho más grande, un embarazo. ¿Y si Clara había tenido a su hija? ¿Y si había elegido criarla lejos de él, por miedo, orgullo, protección? Estas preguntas quemaban más ferozmente que cualquier pérdida anterior, porque esta vez no era solo el pasado lo que dolía. Era el presente que nunca tuvo, la infancia que se perdió, los cumpleaños en los que no estuvo, las primeras palabras que no escuchó. De vuelta en su lujoso apartamento, Ricardo entró en silencio.
dejando las bolsas de fruta que Isadora había acomodado con tanto cuidado en la encimera de la cocina. Los tomates aún olían a campo, olían a Clara. Encendió su computadora con manos temblorosas. Necesitaba respuestas. Buscó registros bajo Isadora Jiménez, nada relevante. Luego intentó algo más, hospitales regionales, nacimientos registrados en la zona rural ese mes, ese año, y allí estaba, Isadora Mae Jiménez, madre, Clara Jiménez. Padre, no declarado. El corazón de Ricardo casi se detuvo. No sabía qué era peor, confirmar que la niña era hija de Clara, o darse cuenta de que había crecido sin conocer a su padre. Y luego llegó la duda más cruel de todas. ¿Clara se la ocultó por miedo o por resentimiento? A la mañana siguiente, Ricardo hizo una llamada que no hacía en años. Encontró el número de un investigador privado que había contratado una vez para un caso de fraude en su empresa. Su nombre era Joaquín. «Te necesito para un asunto personal», dijo sin preámbulos. «¿Persona desaparecida? Algo así. Necesito saber todo sobre una niña llamada Isadora Jiménez. ¿Qué le pasó a su madre? ¿Quién la crió? Necesito respuestas». Joaquín guardó silencio por un segundo. ¿Una niña? Esto podría ser delicado, Ricardo. Sabes que hay límites legales para investigar a menores. No quiero exponer a nadie. Solo quiero la verdad. Ricardo le dio la dirección del pueblo, el nombre completo de la madre y el hospital de nacimiento que había encontrado en los registros públicos. Pagaré el doble si lo consigues en una semana. Después de eso, los días se volvieron un borrón. Apenas dormía. Apenas comía. Iba al trabajo como un robot. Y cada noche regresaba a casa y abría el mismo viejo álbum de fotos donde Clara sonreía, embarazada de nada, embarazada de todo. Al sábado siguiente no pudo más. Volvió al pueblo, esta vez sin traje, sin prisa. Quería volver a verla, lo necesitaba. Isadora estaba allí, organizando las mismas frutas con la misma delicadeza. Cuando lo vio, le ofreció una tímida sonrisa. Volvió. Volví. Esta vez Ricardo compró unas naranjas. Se sentó en una caja al lado del puesto. Trató de disimular el nudo en la garganta. ¿Te gusta vender aquí? Sí. Hablo con la gente, y mi abuela dice que tengo talento para esto. Él la miró largo tiempo, y luego en voz baja preguntó, ¿sabes algo de tu padre? Isadora se mordió el labio inferior. Abuela Elena dice que era de la ciudad grande y que se fue antes de que yo naciera. Nunca volvió. Ricardo cerró los ojos. Dolió más de lo esperado. ¿Te gustaría conocerlo? No sé. Nunca lo he pensado. Pero a veces, cuando veo a los papás de mis amigas, me pregunto cómo sería. Ricardo tragó con dificultad. En ese momento, lo supo. Estaba completamente destrozado por dentro. Y peor, ella no era la que necesitaba un padre, era él quien necesitaba una hija. ¿Alguna vez te has enfrentado a un arrepentimiento que llegó demasiado tarde? Si es así, deja un sí en los comentarios. Así sé que sigues conmigo. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Tendido en su cama king size, en el apartamento donde cada detalle estaba automatizado y en silencio, se sentía más pequeño que nunca. El techo blanco parecía más vacío, y el recuerdo de la sonrisa de Isadora parecía gritar en la oscuridad. Durante años justificó su soledad como una elección. Se dijo a sí mismo que Clara lo había dejado, que todo se debió a las circunstancias, que seguir solo era un precio aceptable por una carrera exitosa. Pero ahora sabía que eso era cobardía disfrazada. Y cuando vio en los ojos de Isadora el reflejo de todo lo que pudo haber vivido, algo dentro de él comenzó a resquebrajarse. Abrió un cajón que no tocaba en años. Dentro, un sobre amarillento con fotos viejas, de él y Clara, sonriendo, viajando, soñando. En una de las imágenes, Clara lo miraba como si viera más allá. Él sostuvo esa foto por largos minutos, sintiendo un escozor en los ojos. Si ella es mi hija,
susurró como probando el sonido de las palabras. Sí, ella es mi hija. Era como si el universo le estuviera dando una oportunidad para un nuevo comienzo, una oportunidad real. Pero también era una responsabilidad que nunca imaginó tener el coraje de asumir. A la mañana siguiente, Ricardo llamó al detective incluso antes de que saliera el sol. Joaquín, por favor, ¿crees que puedas tener los resultados de la investigación esta semana? Estoy cerca, pero hay algo, Ricardo. La abuela de la niña sabe quién eres. ¿Qué? Ayer fui a hablar con ella. Cuando mencioné tu nombre se puso pálida. No me dejó entrar, pero sus ojos lo dijeron todo. Ricardo colgó el teléfono, con el corazón latiéndole fuerte. Así que Clara había hablado de él. La anciana sabía, y eso lo cambiaba todo. Pasó todo el día con un solo pensamiento taladrándole la mente. No sé si soy capaz, pero por primera vez en años quiero intentarlo. El sábado siguiente, Ricardo regresó al pueblo. Esta vez era diferente. Cambió su costoso blazer por una camisa sencilla y jeans oscuros. Dejó su reloj suizo en el cajón. Quería parecer menos ejecutivo y más humano. Aún así, se sentía fuera de lugar. El mercado era el mismo olor a fruta fresca, el mismo suelo de tierra batida. Pero, para él, todo ahora tenía un peso diferente. Isadora estaba allí, sonriendo a los clientes con el encanto natural de quien nació para cautivar. Cuando lo vio, sus ojos la recorrieron hasta que lo reconoció. Volví. Vine por más de esas naranjas milagrosas. Ella se rió y comenzó a separar algunas frutas, colocándolas con cuidado en una bolsa. Ricardo observaba cada movimiento como si tratara de capturar rastros de Clara en sus gestos más pequeños. La forma en que se metía el cabello detrás de la oreja, la forma en que arrugaba la nariz al pensar. ¿Siempre vienes sola aquí? Casi siempre. Abuela Elena solo aparece cuando el puesto está muy concurrido. Confía mucho en ti, ¿verdad? Sí, dice que heredé la fortaleza de mi mamá. Ricardo respiró hondo, tratando de mantener la voz firme. ¿La recuerdas? No mucho, pero la abuela cuenta muchas historias. Dice que era dulce y terca, justo como yo. Rieron juntos. La risa fluyó fácilmente, pero el silencio que le siguió fue pesado. ¿Y tu padre? ¿Piensas en él alguna vez? Isadora vaciló. Luego respondió con una sinceridad que punzó. De vez en cuando, como cuando vemos películas familiares o cuando es mi cumpleaños, y me pregunto si él sabe que existo. Ricardo tragó con dificultad. Lo sabía. Ahora lo sabía. Y si de verdad estaba ante su propia hija, el tiempo perdido nunca regresaría. Pero lo que hiciera de allí en adelante, eso sí, podría cambiarlo todo. Si pudieras conocerlo, ¿qué le preguntarías? Isadora pensó por un momento. Creo que le preguntaría, ¿por qué se fue antes siquiera de conocerme? Y Ricardo sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. No quedaba lugar para la duda. Necesitaba actuar, pero en el fondo, la pregunta más difícil no era la de ella, era la suya. ¿Todavía es posible ser padre? Ricardo pasó el resto del sábado estacionado en su auto, a pocos metros del mercado, observando desde lejos a la niña que, todo indicaba, era su hija. Isadora reía con otros vendedores, ayudaba a una anciana a cargar bolsas, ofrecía plátanos a un anciano con un bastón con una amabilidad sin prisas, y todo eso lo destrozaba por dentro. Ella no parecía carecer de nada. Tenía una vida sencilla, pero llena de significado, el tipo de vida que él nunca sabría darle, y que quizás nunca comprendió realmente. Cuando regresó a casa, encontró un correo electrónico del detective con documentos adjuntos, certificado de nacimiento, historial escolar, informe hospitalario. Todo coincidía. Clara había dado a luz sola, murió durante el parto. La abuela materna asumió la tutela. Padre, campo en blanco. Ricardo miró fijamente ese espacio en blanco como si estuviera gritando. Era donde debería haber estado su nombre, pero no estaba.
y eso dolía más que cualquier rechazo. Pasó la noche en vela, se tendió en el sofá, se levantó, abrió la nevera, la cerró, intentó ver televisión, pero todo parecía inútil. Fue a la habitación y se miró en el espejo. Había envejecido. Arrugas alrededor de los ojos, cansancio en los hombros y un vacío que nada podía llenar. «Tienes una hija», le dijo a su reflejo. «¿Y qué vas a hacer al respecto ahora?». La respuesta no llegó fácilmente, porque él sabía, si se acercaba, no podía hacerlo a medias. No podía ser un padre de fin de semana. Tendría que estar presente, tendría que renunciar a cosas, y eso lo aterraba. ¿Cómo cambiar su vida a los 46? ¿Cómo hacerle espacio a una niña cuando apenas sabía cuidarse a sí mismo? ¿Qué pasaría si ella no quisiera conocerlo? ¿Qué pasaría si ella lo rechazaba como él había rechazado a Clara tantas veces? ¿Y si simplemente era demasiado tarde? Pero en algún lugar dentro de él, Ricardo sintió una nueva fuerza. No era valentía, era necesidad. No sabía qué le depararía el futuro, pero había algo en Isadora. La forma en que sostenía las frutas con cuidado, la forma en que hablaba de su madre, que hacía que todo lo que él consideraba importante pareciera demasiado pequeño. Y fue entonces cuando sonó el teléfono. Era la señora Elena. Ricardo contestó el teléfono con voz dubitativa. «¿Hola?». Al otro lado una voz firme, pero marcada por el tiempo. «¿Es el señor Navarro?». «Sí». «¿Quién habla?». «Señora Elena, la abuela de la niña». Ricardo se sentó lentamente en el sillón de la sala. El silencio entre ellos era espeso. Ninguno sabía cómo empezar. Imaginé que volvería después de mirarla así. «Ella es igual que Clara», dijo él con la voz entrecortada. «Sí lo es. Y no solo por fuera». Más silencio. «¿Puedo ir?», preguntó él. La señora Elena dudó. «Puede, pero venga sin intenciones ocultas. Isadora es solo una niña, y ya ha perdido bastante». 2 horas después, Ricardo estaba sentado en la cocina de una casa sencilla, con olor a café recién hecho y a madera vieja. La señora Elena lo observaba como quien mide una promesa. «Clara nunca me dijo que estaba embarazada», comenzó él. «Ella no quería decírselo», respondió la anciana sin dudar. «¿Por qué?». «Porque creyó que no sabría amar a la hija sin amar a la madre, y a esas alturas ya había perdido la esperanza en ustedes dos». Ricardo bajó la cabeza. Cada palabra se sintió como un corte limpio. Murió sin darme la oportunidad de demostrarle que estaba equivocada. O murió tratando de evitarle más dolor. La señora Elena se levantó, fue a un viejo aparador y sacó una cajita. De ella extrajo un sobre con la delicada caligrafía de Clara. En el frente decía: «Para el padre de Isadora, cuando esté listo». Clara escribió esta carta la semana antes de dar a luz. Me hizo prometer que solo la entregaría si usted aparecía por voluntad propia. No por culpa, no por presión, sino por amor. Ricardo tomó el sobre con manos temblorosas. No lo abrió. Todavía no. Tenía miedo de la verdad que podría encontrar allí. Pero, en el fondo, ya lo sabía. Todo dentro de él lo gritaba. «Quiero conocerla», dijo. «Ella merece saber quién es». La señora Elena suspiró. «¿Estás seguro de que está listo para esto, Ricardo? Porque si abre esta puerta, ya no podrá irse». Ricardo la miró a los ojos. «Ella ha vivido toda su vida sin mí. La pregunta ahora no es si estoy listo, es si puedo vivir un día más sin ella». Al final de la tarde, Isadora llegó temprano del mercado, llevando una bolsa vacía y una sonrisa cansada. «Abuela, vendí todo». Pero se detuvo al ver a Ricardo en la cocina. Sus ojos se abrieron de sorpresa. «Usted regresó». Él se puso de pie lentamente. «Regresé, y tengo algo importante que decirte». Ella miró a su abuela, quien asintió en silencio. Luego se volvió hacia Ricardo. «¿Es sobre mi mamá? Es sobre ella. Y sobre ti». Él se arrodilló frente a ella con la voz temblorosa. «Isadora, creo que soy tu padre». La niña lo miró,
sus ojos demasiado grandes para una revelación tan monumental. Por un instante, el tiempo se detuvo, y luego dijo suavemente: «Siempre pensé que usted no existía». Ricardo sonrió entre lágrimas. «Y yo pasé toda mi vida sin saber que tú existías». Isadora pensó unos segundos. Luego preguntó: «Si es verdad, ¿se quedará?» Él no dudó. «Sí, si tú quieres, no me iré más». Ella se acercó lentamente y lo abrazó. Fue allí, en ese gesto pequeño pero inmenso, donde todo cambió. El ejecutivo se disolvió, el padre renació, y por primera vez en mucho tiempo, alguien se quedó. 3 meses habían pasado desde aquel abrazo en la cocina de la señora Elena. En el porche de la pequeña casa que había comprado a pocos kilómetros del pueblo, Ricardo ahora contemplaba el atardecer con una taza de café en las manos, e Isadora jugando con una perrita callejera que habían adoptado. Su nombre era Malena, en honor a la milonga favorita de su madre. La casa era sencilla, con piso de cemento pulido, ventanas antiguas y un jardín que aún no había aprendido a cuidar. Pero allí encontró algo que ninguno de sus lujosos apartamentos jamás le ofreció: paz. Todos los días llevaba a Isadora a la escuela. La ayudaba con la tarea, aprendió a hacer arroz con ajo y a arreglar un grifo que goteaba. Y poco a poco descubrió que ser padre era menos saberlo todo y más estar dispuesto a aprender. La señora Elena seguía siendo una presencia constante. Aparecía con tortas, plantines de albahaca y consejos oportunos. A veces, simplemente se sentaba en el sofá con ellos a ver televisión y se quedaba dormida. Una mañana, mientras organizaba la mochila de Isadora, ella lo miró y preguntó: «¿Estás feliz aquí?» Ricardo pensó por un momento. Vio a la niña poniéndose la sandalia en el pie equivocado, a la perra ladrándole a una mariposa, a la vieja radio de la cocina sonando cumbia, y respondió con calma: «Nunca he sido tan feliz». Esa tarde visitaron la tumba de Clara juntos por primera vez. Llevaron flores y un libro de poemas. Isadora leyó en voz alta un pasaje de Alfonsina Storni y luego guardó silencio tomando la mano de su padre. Cuando salieron del cementerio, ella dijo: «Ahora siento que todo está bien». Ricardo sonrió. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente estaba completo. No conquistó el tiempo, ni deshizo sus errores, pero reconstruyó con lo que quedaba, y eso fue más que suficiente. Ricardo aprendió, de la forma más dura posible, que el amor sin presencia es solo un recuerdo, y que el tiempo, incluso cuando duele, puede sanar, si tenemos el coraje de empezar de nuevo. Durante años creyó que construir un imperio era lo mismo que construir una vida, pero ningún edificio que erigió fue tan sólido como la mirada de Isadora cuando lo llamó papá por primera vez. No presenció su primer llanto, ni su primer paso, su primer diente, su primer dibujo con témpera, pero ahora tenía el hoy. Tenía el olor de su cabello después del baño. Tenía la oportunidad de estar allí para la feria de ciencias, la obra de teatro escolar, las pesadillas de medianoche, y descubrió que ser padre era esto. No dónde estabas cuando todo comenzó, sino dónde eliges estar ahora. La carta de Clara, que leyó días después de ese primer encuentro, decía: «Si estás leyendo esto, es porque tuviste el coraje de aparecer. Gracias por darle lo que yo no pude, y por darte a ti mismo lo que siempre tuviste miedo de merecer». Esas palabras resuenan en su mente hasta el día de hoy, porque al final, Clara no solo le dejó una hija, le dejó una nueva oportunidad de ser un hombre mejor. Y quizás tú, que estás viendo esto, también estés cargando viejos arrepentimientos, o esperando un nuevo comienzo que parece imposible, pero la verdad es que la vida no siempre da segundas oportunidades. Cuando las da, no podemos desperdiciarlas. A veces, no se puede volver atrás en el tiempo, pero se puede estar, de verdad, en lo que aún queda de él.
Si esta historia te conmovió de alguna manera, si en algún momento sentiste un nudo en el corazón, deja un me gusta aquí. Es la forma más sencilla de decir, yo también lo sentí. Ahora cuéntame en los comentarios de qué ciudad estás viendo esto. En serio, los leo todos y me esfuerzo por responder con cariño a quienes se toman un momento para comentar. Y si crees en el poder de historias como esta, suscríbete al canal. Todavía tenemos mucho más que vivir juntos por aquí. No te vayas ahora. Elige una de las dos historias que dejé en la pantalla para que veas a continuación. Nos vemos en el próximo video.